Hola a todos, comenzamos este vídeo para hablar de los distintos tipos de actividades de enseñanza que podemos encontrarnos en las aulas de primaria. La clasificación que hagamos de los tipos de actividades puede depender de la función que queremos que tengan. Por ejemplo, para presentar información, las explicaciones del profesor, la consulta bibliográfica o los ejercicios de lápiz y papel pueden ser buenos ejemplos de tipos de actividad. Sin embargo, en otras ocasiones lo que pretendemos es comunicar información, reflexionar, organizar ideas, por ejemplo, la realización de informes escritos. También podemos pretender intercambiar información, reflexionar, aceptar otras ideas diferentes. Ejemplos de actividades pueden ser los debates y puestas en común o los ejercicios de simulación. Por último, también puede haber actividades más específicas para explorar el medio cercano, para desarrollar procedimientos. Las salidas extraescolares, los trabajos prácticos o la resolución de problemas serían buenos ejemplos de tipos de actividades. Por supuesto, hay muchos más tipos de actividades, pero nos vamos a centrar en estas. ¿Qué debemos tener en cuenta para seleccionar actividades de enseñanza? Por supuesto, en primer lugar, deben contribuir al logro de los objetivos generales establecidos en la educación primaria. También atender al marco conceptual general que hayamos establecido en nuestra unidad didáctica. Respetar, por tanto, la secuencia de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que hayamos seleccionado. Por supuesto, también es importante considerar las posibilidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas y las implicaciones didácticas. Ser coherentes con planteamientos metodológicos que incorporen la mayor cantidad posible de los presupuestos del modelo que estamos defendiendo, denominado constructivista. Y articular las tareas que debe realizar el alumnado y profesorado siguiendo la secuencia de enseñanza que concretamos en los planteamientos metodológicos anteriores. Pero también es importante que las actividades sean variadas y permitan a los estudiantes que se impliquen mental y afectivamente, que creen el interés y la curiosidad de los niños y niñas por el contenido de enseñanza, que sea un reto abordable por la mayoría, si no por todos los alumnos, que ofrezcan a nuestros alumnos las oportunidades de explorar las ideas dentro de una situación real y cercana, que tengan objetivos claros, que permitan a los alumnos que se impliquen de forma progresiva en la clarificación de sus propios puntos de vista y que produzcan aprendizajes que puedan ser utilizados en una situación real. Veamos algunos tipos de actividades. Las explicaciones del profesor, las más conocidas por todos nosotros. Presentan una información, normalmente de forma oral, también escrita, sobre los contenidos de enseñanza con la mayor claridad posible para que sea leída, estudiada y aprendida por los alumnos. Algunos puntos débiles y algunos puntos que tenemos que intentar modificar. Como punto débil, los alumnos no comprenden muchos de los contenidos científicos que se transmiten mediante este tipo de actividades. Por ello, debemos ofrecer explicaciones que medien en los significados que dan los alumnos a la información. De este modo, el profesor deberá aclarar el sentido que tiene la información, formular preguntas sobre su significado, concretar relaciones entre la nueva información y los conocimientos anteriores. Debemos utilizar este tipo de actividad, las explicaciones del profesor, de modo limitado. Aceptar que resultan insuficientes para que los alumnos aprendan todos los contenidos seleccionados. Otro tipo de actividad son las consultas bibliográficas, para guiar mediante preguntas o sugerencias la lectura de un texto de modo que se establezca un diálogo entre los alumnos y la información. Aspectos débiles. A menudo los alumnos pueden copiar la información sin comprenderla. Por eso debemos asumir desde el inicio la necesidad de cuestionar lo escrito para comprenderlo. Algunos consejos. Que los alumnos puedan manifestar expresamente aquellos aspectos que dificultan la comprensión, los términos que desconocen o las frases que no entienden cómo se relacionan. Que los alumnos dirijan su atención hacia la idea principal del texto y que puedan reconocer la función que tiene el texto, si se trata de una descripción de un objeto, de un organismo, de un fenómeno, de un listado de instrucciones para seguir una tarea, si el texto es un informe sobre una situación experimental, si expresa una opinión científica, etc. Otro tipo de actividad de enseñanza son los ejercicios de lápiz y papel. A menudo los encontramos en los libros de texto. Nos referimos a tareas que realizan los alumnos, como completar frases, enlazar frases,
señalar si una afirmación es verdadera o falsa, subrayar palabras, rotular esquemas o dibujos, responder a preguntas buscando en el texto información, obtener, afianzar o utilizar información, como son los contenidos de enseñanza. Aspectos negativos. Predominan tareas solo para memorizar el conocimiento. No hay o son muy escasas las tareas que promuevan la comprensión. Por eso debemos introducir tareas que ayuden a los alumnos a comprender la información, básicamente identificando ideas y estableciendo relaciones. Algunos consejos son los de analizar la información para identificar las principales ideas, diferenciar lo esencial de lo accesorio. Y también organizar y estructurar la información que incluya, por ejemplo, a través de la realización de esquemas, de mapas de conceptos o de diagramas. Otro tipo de actividad de enseñanza son la realización de informes científicos. Sirven para que el alumno busque, obtenga y comunique por escrito información. Además, pueden servir para reflexionar, organizar, sintetizar y expresar por escrito sus ideas. Algunos aspectos negativos. A veces se confunde saber escribir con saber hacer un informe científico. Son aspectos muy distintos. Y hay, en algunas ocasiones, nula o escasa interacción con los conocimientos de los propios alumnos. Por eso debemos guiar al alumno facilitándole pautas y normas de realización, dar indicaciones sobre la extensión del informe, cómo debe ser su presentación, su estructura o qué características debe tener el contenido del informe científico. El profesor debe guiar la recogida de datos de tal manera que no se limiten a copiar de forma rutinaria la información de una enciclopedia, sino que deban analizarla, es decir, leerla, hacerse preguntas y responderlas. Aquí tenemos algún ejemplo de esas pautas que le podemos dar a nuestros alumnos para elaborar un informe de una actividad, por ejemplo, de tipo experimental. Puedes parar la presentación y analizar las preguntas que les recomendamos a nuestros alumnos que tienen que ir resolviendo a lo largo de su informe. Otro tipo de actividad de enseñanza son los debates y las puestas en común, para que sean conscientes de sus propias ideas, porque deben reflexionar sobre ellas para poder expresarlas. Expresar sus ideas con más confianza al producirse la comunicación entre iguales, reformularlas al compararlas con los de los demás y construir significados compartidos. A veces en esos debates y puestas en común se confunden con preguntas aleatorias que hace el profesor a los alumnos. Por eso se pueden utilizar como estrategias en otro tipo de actividades. Deben tener una fase previa de preparación de la actividad y estar organizadas de manera que permitan intervenir a todos los alumnos. Esto es un aspecto muy importante. Los juegos de simulación es otro tipo de actividad de enseñanza. Nos permiten modelizar la realidad simplificando su complejidad, dar la impresión al que aprende de estar inmerso en ella, en esa realidad, y ofrecer la oportunidad de interpretar el entorno que nos rodea desde diferentes perspectivas. Es importante que no se convierta en un simple contraste de opiniones sin más trascendencia. Debemos compartir los objetivos de la actividad previamente con nuestros alumnos. Para ello debemos guiar al alumnado facilitándole información, pautas y normas de actuación durante la realización de este tipo de actividad. Es muy importante romper la polarización estudiante-enseñante para pasar a la posición de grupo con el enseñante que aprende. Otro tipo de actividad muy conocida por todos son las salidas extraescolares a la naturaleza. Pretendemos promover, evaluar la funcionalidad de los aprendizajes, afrontar situaciones desconocidas en contextos no escolares. Ofrecemos a los alumnos un conocimiento directo de su entorno natural. Aspectos negativos. Van a suponer un esfuerzo extra por parte del profesor, la necesidad de medios de transporte, gastos adicionales, limitaciones con respecto al horario escolar, también a menudo una falta de una adecuada formación por parte del profesorado para la organización y el desarrollo de este tipo de actividades. Debemos planificar las salidas teniendo en cuenta las tareas que deben realizar tanto los profesores como los alumnos en los distintos momentos de esa salida extraescolar. Por ello hay que hacer un trabajo previo, visitas previas, preparación de los materiales, de las tareas. Hay que organizar las actividades de desarrollo, las observaciones, la recogida de datos sobre el terreno, las respuestas a las cuestiones que se vayan a plantear y, por supuesto, debe haber un trabajo posterior en el aula, revisando los cuadernos de campo, la exposición, es decir, el trabajo realizado a lo largo de esa salida extraescolar.
Los trabajos prácticos son otro tipo de actividad de enseñanza de gran importancia. Nos referimos a tareas que deben realizar los alumnos alrededor de los llamados procesos científicos usuales en la investigación científica, como es la observación, medir, organizar, procesar datos, diseñar experiencias, analizar resultados, etc. Algunas dificultades. En el centro escolar, la falta de adecuación de espacio, la escasez de recursos, las dificultades con el horario. Con respecto al profesorado, que tiene la sensación de tener un peor control del alumnado, una falta de apoyos y de recursos, una falta de formación adecuada. Y con respecto al alumnado, a veces desconoce cuál es el objeto y el interés de la actividad, o los aprendizajes que se consiguen son muy limitados. Por ello debemos realizar uno o varios procesos en un contexto determinado, como puede ser solo observar, solo clasificar o solo comunicar. Afrontar una investigación completa integrando todos los procesos científicos debe ser una etapa posterior. También es necesario que haya un conocimiento didáctico de los diferentes tipos de trabajos prácticos, bien sean de observación, de manipulación, de experiencias ilustrativas o de comprobación, ejercicios prácticos o investigaciones científicas. Para ir terminando, otro tipo de actividad de enseñanza es la resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. Resolver problemas es uno de los recursos más utilizados en la enseñanza de las ciencias. Nos podemos referir desde ejercicios teóricos, en los que se aplican los conocimientos, se aprenden estrategias conocidas para resolver problemas tipo, a procesos de investigación, en los que hay una estrategia de enseñanza y aprendizaje más compleja. Como aspecto negativo, hay una falta de costumbre en la selección y el planteamiento de problemas relacionados con la vida cotidiana. Por ello debemos incluir tareas accesibles para la mayoría de los alumnos y alumnas, no solo para unos pocos. Poder ser identificados por los alumnos como tales problemas y deben ser imprevisibles y abiertos. El alumnado tiene que poder reflexionar y tomar decisiones sobre la secuencia de los pasos a seguir. El profesorado, por otra parte, debe guiar y apoyar a los alumnos durante el desarrollo de las actividades mediante preguntas o sugerencias y promover la discusión, confrontación y comprobación de las ideas y la cooperación entre los alumnos. Veamos ahora en una tabla algunos ejemplos reales de actividades de enseñanza dentro de cada uno de los tipos. Creo que podría ser interesante que pararas el vídeo y leyeras esos ejemplos y también buscaras algunas informaciones en el material que tienes con respecto a este tema. Nada más, muchas gracias por tu atención. Hasta otra.